¿Debemos gastar esfuerzos en lamentarnos? Pues oye. Pero al menos la experiencia vivida debería servirnos para no caer en los mismos errores. Hace 2 días os contamos lo que está haciendo el gobierno tripartito en Valencia, en los colegios. Os contamos que en los colegios en Valencia, si los padres apuntan al chaval a dar las clases en valenciano, les dan al final el título de inglés. Pero si las dan en castellano, no les dan ese título. Aquí hemos hecho todo el ruido que hemos podido porque me parece que es una noticia escandalosa. Pero no sé si ha sido el suficiente en toda España y si el gobierno, por ejemplo, quería decir, miren, nos equivocamos al no actuar en Cataluña cuando debíamos. No volverá a pasar. Tranquilos, valencianos, que por encima de cualquier cosa estará su libertad. Bueno, pues atentos, porque si les faltaba argumentos al gobierno de España para actuar en este asunto, en lo que está pasando en los colegios en Valencia, hoy tenemos otra noticia que nos suena desgraciadamente tanto a lo que pasaba hace algunos años en Cataluña. Es Radio Valencia, José Carnau, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter, ¿qué tal? A ver, explícame la última de los colegios en Valencia, Joseca. Bueno, pues como muy bien indicabas, el gobierno de aquí, especialmente pues el área de educación, la lleva Compromís. Hay que recordar que gobierna el PSOE con Compromís, el apoyo de Podemos es externo, no forma parte del gobierno, pero el área de educación en concreto la lleva Compromís. Y además un consejero, Vicent Marsá, que ya tiene, digamos, fama porque ha hecho que el ámbito educativo pues se levantara en armas, que hubiera protestas y que hubiera problemas por diferentes decisiones que ha ido tomando. De lo que estabas hablando ahora es el decreto de plurilingüismo, que lo que hace, como bien denuncia la diputada autonómica del Partido Popular que lleva los temas de educación, Beatriz Gascó, y que ha salido en los medios, y que yo creo que es una expresión muy fidedigna con la realidad, es un chantaje lingüístico. Es decir, como queda muy bien, y es un tema que además ya empezó a introducir el PP en su última etapa de gobierno con María José Catalá al frente de Educación, lo de que hay que ir introduciendo cada vez más el inglés en la educación, y entonces aquí, al tener lengua propia, el valenciano, se hablaba de ese trilingüismo en el que se podría analizar si estamos equiparando castellano, inglés y valenciano, una lengua que la Unión Europea la reconoce junto a otras como lenguas minoritarias, algo que a mí me gusta recordar porque es bueno protegerla, pero hay que recordar que es minoritario. Cuando algo es más pequeño, hombre, a veces no se da el mismo trato que a algo tan grande, ¿no? Que algo que habla tantos millones de personas, como en este caso el español o el inglés. Entonces lo que ha hecho este gobierno es, recordando esa idea del trilingüismo, ha creado un sistema de estudios en el que, dando inglés, valenciano y castellano, se dan esos títulos de inglés al salir de la escuela, por lo que mucha gente automáticamente dice, hombre, quiero que mi hijo tenga ese título de inglés. Si no se coge ese sistema trilingüe, no se da ese título de inglés. Pero claro, ese sistema trilingüe que tiene mucho de chantaje lingüístico y de inmersión lingüística, porque hasta en el decreto se habla de guiar la identidad de las personas, es decir, se trabaja lo que también ha denunciado el PP, y que es algo que la izquierda trabaja muy bien, como otras tantas cosas, hablabas del victimismo nacionalista, la ingeniería social. Hay que convertir, y ya lo hemos visto en Cataluña, pero el Estado ahí parece que no le preocupa, no le interesa, y la educación la deja prácticamente transferida. Hay que convertir que la lengua vehicular, que es como se denomina, ¿no?, en estos ámbitos, sea preferiblemente, o en la mayor parte del tiempo, en concreto, el valenciano. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí hablo de lista blanca, diríamos, no es una lista negra, pero todos los que no elijan esas opciones ya parece que se quedan fuera de, ¿no? Es como decir, a mí no me parece bien el valenciano porque yo... Entonces, es una situación que aparte que es cruel y que es injusta en parte del territorio, porque en esta comunidad autónoma, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hay zonas del territorio donde no se habla valenciano, y para eso había una excepción en la norma y hay que respetarlo, una que todo el mundo conoce, el trazado del AVE Madrid-Valencia, la zona de Utiel-Requena, hay zonas donde se habla muy poco y entonces había excepción para los alumnos. Se intenta ir, como ellos dicen, normalizando. Resulta que normalizar es que cada vez haya más áreas y más materias y más horas lectivas en valenciano. Pero entonces, hablabas de ese chantaje precisamente, y eso nos lleva a lo que nos hemos enterado hoy.
eso de ya no simplemente con la lista blanca de estudias en valenciano o en castellano, te doy un título o no te doy un título, sino directamente, explícame esto, José Carnau, el de pedir dinero en los colegios, en sobres, con los nombres de los alumnos. Escola Valenciana. ¿Qué es esto, Joseca? A ver, Escola Valenciana, que es una entidad pues que ya tiene muchos años y tiene mucha presencia, es la entidad que desde hace ya, pues yo creo que décadas, aglutina todo el movimiento de profesores, de padres de alumnos, alumnos también, pero bueno, los alumnos normalmente con sus familias, para fomentar todo lo que sea la educación en valenciano y, como he dicho antes, que se convierta en lengua vehicular, que como siempre digo yo como ejemplo, para entendernos, es el que hasta en el teléfono móvil, el idioma del teléfono lo llevan valenciano, que en este caso no existe la opción valenciano, pero ellos encantados se ponen toda la opción catalán, que sí que te la permiten todos los smartphones. Entonces, Escola Valenciana es un colectivo muy potente, con mucha presencia, que al llegar este gobierno bitripartito a la Generalitat, pues gana fuerza y gana capacidad de influir, porque muchos de los que están en el ámbito de educación o pertenecían a ese colectivo o simpatizaban muchísimo con ese colectivo. Entonces, es un colectivo que tiene un poder brutal, hay que decirlo así, brutal, en lo que es la educación pública, porque constantemente convoca lo que llaman trobades, ¿no?, que sería traducido a castellano, serían encuentros con diferentes colectivos, trobades entre alumnos, en zonas, para hacer pues a lo mejor una comida tradicional y una charla, que también lo llaman charrada, ¿no?, una charrada. Entonces, es ese colectivo que al final, para que lo entendamos, porque en toda España saben lo que ocurre en Cataluña, sería un germen de lo que imaginemos, Dios quiera que no ocurra, que un día fuera una Asamblea Nacional de Cataluña, todo un movimiento que es sociedad civil, pero están constantemente trabajando en la ingeniería social, maquinando para que... Y el problema que ocurre aquí, dices, ¿pero qué coaccionan? ¿Qué te ponen una pistola? No, claro que no. Pero se hace esa lista blanca que yo denomino, es decir, hace en su contrario el que no entre en ese tipo de cosas, en muchos sitios, sobre todo pensemos en municipios pequeños, no en grandes ciudades, sabemos el adjetivo que se le pondría. Claro. Si hay una clase que dicen el facha, el rarito, o sea, ya es el anticatalán era en Cataluña, el antivalenciano, pero es verdad, porque tú hablas de sociedad civil, pero es verdad que han pasado sobres acompañados por una circular con el logotipo oficial del gobierno valenciano que remite la dirección de los centros educativos reclamando, ponen entre colaboración de los padres y madres de alumnos para recaudar dinero para financiar esas trovadas que decías tú, esos encuentros, que están pasando sobres con una nota del gobierno valenciano con el nombre de los niños para decirles, vamos, la cuestación de pasa el sobre y pone el dinero? Pero eso ha salido publicado, o sea, es decir, yo lo que sale publicado en los medios le doy credibilidad, porque los medios, la mayoría, tienen una credibilidad, pero yo personalmente no puedo decir, yo lo he visto, lo he constatado, lo he comprobado. Si eso salió publicado en un medio, la denuncia del tema de los sobres, ¿no? Sí, en las provincias. Claro, si sale publicado y un diario, con la tradición y con el prestigio de las provincias, yo le doy la credibilidad de verlo en las provincias, no de verlo en cualquier página web perdida. Yo personalmente no puedo decir, lo he constatado, he hablado con una persona, no he tenido, digamos, un acceso directo a la fuente primaria para que me lo constaten, pero te digo con toda confianza que me lo creo, que sí, que habrá pasado, pues casi seguro me atrevo a decir que habrá pasado al 100%, porque eso ocurre, ese tipo de cosas, igual que se han denunciado otro tipo de prácticas a veces en los ataques que ha lanzado el gobierno hacia la concertada, y que muchas igual no eran ilegales, pero se hacían otro tipo de prácticas, y dicen, hombre, es que en algunos colegios, todos los problemas que hubo con el colectivo de los AMPAs y asociaciones de padres de alumnos. Entonces ese es el problema, que se está generando ese caldo de cultivo, y lo peor es que luego se crea una fractura social, pero lo hacen por un motivo, y la gente lo entenderá, porque saben que el futuro y la clave es la educación. Si trabajan muy bien ese campo, aunque cambiara el color del gobierno, normalmente el PP, ¿no?, con su clásica actitud diría, hombre, tampoco hay que modificar, porque si no, el alumnado parece que cada gobierno... Claro, el clásico complejo de la derecha o de cualquier otro partido que gobierne es, hombre, ahora no abramos la herida, y con la excusa no abramos la herida, se queda siempre lo que ha hecho en temas sobre todo educativos la izquierda. Ese es el gran problema que tenemos siempre en España. Hemos querido recabar más datos. Hablabas tú antes del Partido Popular de Valencia, que estaba denunciando las cosas que están pasando, a ver si se lo toman en serio. Y compadres, Lucía Prieto ha recogido esos datos. Según el Partido Popular, no es la primera vez que Escola Valenciana recauda dinero en los centros escolares para sus trovadas, sus jornadas pseudoculturales, pero sí es la primera vez
que los sobres de recogida de donativos y que dan derecho a una rifa llevan el nombre de los alumnos. Además, desde el PP nos han negado que tengan problemas de financiación, ya que han sido beneficiarios de varias subvenciones de parte del gabinete del conseller Vicent Marsà. Nos lo ha contado la responsable popular de Educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó. Dinero tienen porque en todas las subvenciones que se hace desde la Dirección General de Política Lingüística, Escola Valenciana acaba recibiendo dinero. Claro, al final una asociación no puede hacer ninguna actividad lucrativa en los centros educativos, que este año ya no solamente se hayan encargado de vender boletos de forma extraoficial, sino que los propios centros con nombres y apellidos en horas lectivas están poniendo el boleto pidiéndoles a los padres el dinero. Entonces, claro, han sido muchísimas las familias que se han puesto en contacto con nosotros denunciando esta situación. En Es la Tarde hemos hablado también con una de esas familias que ha rechazado el donativo. Se han mostrado críticos con la iniciativa, pero entienden que otras familias prefieran callar. Fernando Chiva. Lógicamente lo devolvimos, no quisimos pagar ese impuesto revolucionario que estimamos en mi casa que es el contribuir a financiar esta asociación. Si realmente tú devuelves el sobre con la papeleta de la rifa y además añadiendo en la agenda del niño o en algún sitio el mensaje de que no quieres contribuir a esa ceremonia de confusión o tal, pues sí que estarías señalándote, con lo que yo pienso que muchos padres al final se abstienen de emitir ningún juicio. Fernando tiene un niño de 3 años y está en desacuerdo con el nuevo plan trilingüe aprobado por la Generalidad de Valencia, en el que solo escogiendo el nivel con más horas lectivas en valenciano se podrá optar a una titulación más alta en inglés al final de la educación obligatoria. La formación debería de ser igual para todos los niños. En este caso, pues es un agravio grande el hecho de condicionar el nivel de inglés de tu hijo al hecho de que esté en una línea de inmersión en catalán. El PP va más allá. Claro, eso es un chantaje lingüístico, por lo tanto consideramos que es una vulneración, de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de los derechos fundamentales de las familias. Es por eso que los populares han recurrido este decreto ante la justicia y ante el defensor del pueblo.